Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la lección de escuela sabática con un propósito para tu vida. En el día de hoy vamos a avanzar en la lección de esta semana con el tema Un diagnóstico realista. Pero antes vamos a tener la oración de inicio por el doctor Humberto Rassi. Padre y Dios nuestro, tu palabra es nuestro pan cotidiano. Queremos que tú nos nutras hoy al repasar pasajes claves de este libro que tú nos has entregado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer comenzamos el estudio de la semana definiendo los términos de reavivamiento espiritual que conduce a una reforma espiritual, vale decir, a una nueva manera de pensar y de actuar. Vimos que es un proceso que el Espíritu Santo inicia en nuestro interior, en nuestra mente. Y ahora vamos a enfocarnos específicamente en dos capítulos del libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. Yo creo que todos estamos ansiosos saber de qué tratan estos capítulos. Estos capítulos nos presentan una visión panorámica de las distintas etapas de la iglesia cristiana desde que Jesús ascendió al cielo hasta el momento en que Él va a regresar. De modo que aquí Juan, el evangelista, cumple una función de profeta basado en visiones que Dios le da. Por ejemplo, me imagino que usted se refiere a Apocalipsis 10, 11 y 19, por ejemplo. Correcto. En el capítulo 1, en los versículos 10, 11 y 19, leemos: En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: Escribe en un libro lo que verás y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. De modo que aquí ya está en el comienzo la idea de que este es un espacio histórico de distintas etapas de la iglesia cristiana. Si la Biblia dijera Buenos Aires, Roma, Caracas, Washington, quizás yo entendería, pero ¿qué significan todos estos nombres de ciudades? Son nombres medio extraños, ¿verdad? Pero son nombres de ciudades que existieron en la época en que Juan vivía y que están situadas en lo que hoy llamaríamos Turquía, en la parte occidental, cerca del mar Egeo. El apóstol Juan conocía todas estas congregaciones cristianas en esas 7 iglesias y hace no muchos años tuve la oportunidad de visitarlas. Algunas están totalmente destruidas, en otras hay todavía congregaciones cristianas en medio de Turquía y en otras están realizando excavaciones arqueológicas. La última iglesia me llama la atención. Esa iglesia que dicen que se llama Laodicea representaría, según entiendo, a los cristianos que viven en la última etapa de la historia, antes de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Así es. Laodicea era una ciudad real en donde se están llevando a cabo ahora excavaciones arqueológicas y el nombre significa pueblo juzgado. De modo que hay una evaluación ética de la iglesia cristiana de esta última etapa en la que estamos viviendo ahora. Ok, Pastor Rassi, si usted pudiera explicarnos un poco más cuál es la conexión entre un asunto geográfico como la Odisea con el aspecto del tiempo y, si es posible, en lo espiritual. Hay un paralelismo en estos capítulos de Apocalipsis entre una realidad de estas ciudades con esta visión panorámica histórica a la que yo aludía antes. Ciudades reales en la época de Juan, ciudades que representan etapas de la historia del cristianismo sucesivamente. Y en el caso de la Odisea, los investigadores mencionan que tenía 3 características. En primer lugar,
era un importante centro financiero y bancario. En segundo lugar, tenía una industria textil en donde se trabajaba la lana, se hacían vestimentas de color negro y era conocida también como un centro de atención médica conectada con un santuario pagano, en donde se supone que había un polvillo que ayudaba a sanar los problemas de los ojos. Esa era la realidad de la Odisea en el tiempo de Juan. Sin embargo, hay por allí cierto chisme de que esa ciudad tenía problemas de logística urbana, por decirlo de una manera. Es cierto, la ciudad no tenía pozos de agua en su sitio. Era una ciudad grande, próspera, activa, pero el agua venía en tuberías, en acueductos, que uno puede ver ahora todavía desde unos 8 kilómetros de distancia. Y originalmente venía de agua caliente, pero con la distancia se enfriaba y llegaba de una temperatura tibia, en una situación no ideal. Ok, tenemos la ciudad desde el punto de vista geográfico, su ubicación, el tiempo, pero ¿cuál es la conexión espiritual? Bueno, esta realidad histórica de la ciudad la utiliza Dios para comunicar a los cristianos de la última etapa de la historia del cristianismo algunas realidades que debemos entender, aceptar y escuchar con mucha atención. Hay un pasaje allí, me parece que es el clave, donde en Apocalipsis 3, 15 al 17 leemos: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Palabras fuertes, ¿verdad? Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta, fíjense esto, de que el infeliz, el miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Un diagnóstico fuerte. Fuertísimo. Ahora, con este conocimiento que hemos comenzado a tener, ¿podría usted, Pastor Rassi, tener una palabra de oración? Digo lo siguiente, había una brecha entre la realidad de los cristianos y lo que creían ellos que eran. Una realidad que nos preocupa a todos. Sí. Y oremos, por favor. Señor, queremos que tú nos ayudes a romper esa brecha, a reconocer nuestra realidad espiritual y nos des el poder para cambiar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para mañana, en una pausa en el camino, un regaño, pero con cariño. No se lo pierdan mañana.